Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enrique. Saludos. Esta semana está plena de noticias, de acontecimientos, de sentencias, pero queremos comenzar la edición de esta semana lamentando el fallecimiento de un gran amigo, del licenciado Fulgencio Espinal, a quien conociéramos cuando todos éramos más jóvenes. Sí. Pero de Fulgencio hay muchas historias, un hombre de mucha dignidad, inteligentísimo, una lumbrera y sobre todo de muchos principios, que lo vimos ser golpeado por el avatar de la batalla política, por allá por finales de los años 80, cuando el PRD descendió de mala manera en las escalinatas del Palacio Nacional. En él y en varios de los ministros del gobierno de Jorge Blanco fue que se fundamentó Balaguer para su proyecto de quedarse, como que siempre descargó su ira. Pero no era una ira. Balaguer no era un hombre de ira, era un hombre de planes. Y el plan político de él fue llegar y quedarse, como siempre. Entonces ahí sometió a Jorge Blanco, persiguió a Michelén, persiguió a Ángeles Suárez, persiguió a Fulgencio, a todo el que podía sacar la cabeza por el régimen que había caído. Y el único que resistió eso por sus habilidades fue el licenciado Pérez Camps, que además se burlaba en su estilo clásico de la persecución y le recordaba a Balaguer y a su gente que él tenía su bultico hecho ahí en la puerta de salida de su casa, en la Macerrica Ureña, su chancleta y sus pantalones cortos. No le entraron a Tuey, pero Fulgencio la pasó fea, Sí, muy sí. fea. Murió así, un accidente lamentable, pero murió contando su historia también. A nosotros dos, por cierto, nos tocó verlo en Madrid, por allá por los años 90, en brazo de la necesidad, totalmente en brazo de la necesidad entonces, y nos tocó auxiliarlo y nos tocó también oír todos los avatares que había pasado para salir del país y evitar caer preso, porque estaba consciente él que caer preso en un régimen dirigido por Balaguer era repetir la historia que ellos habían sufrido en los años 70. Esa generación, la generación a la que pertenecía Fulgencio y Atuey y Fello, Suberví, esa gente, sufrieron con Balaguer mucho en los años 70. Ellos que eran dirigentes emergentes del área estudiantil, eran los que conducían esas grandes batallas de la universidad, que no eran solo por un presupuesto, como se decía, era la resistencia a la dictadura ilustrada de Balaguer, y ellos eran de los que daban la cara en ese proceso. Entonces, perdimos a Fulgencio Espinal, como diría el pueblo, de una manera pendeja. Con apenas 72 años, se fue fruto de un accidente que es parte del desorden en que vive esta ciudad de Santo Domingo y a la que no se le ve solución. Bueno, pero mire, es un problema serio. Sí, hay que decir que Fulgencio tuvo una vida bastante accidentada, y aunque tuvo muchos aciertos políticos porque fue diputado de la República, muy buen legislador, después fue administrador de instituciones estatales y llegó a ser secretario de la presidencia. El ministro de la presidencia, sí. Fue acusado injustamente. Dentro de esa persecución que orquestó Balaguer, que después dijo que era política, que era para no, quedarse, que no era de sí, cosas, sí. Y utilizó un método totalmente inapropiado, incorrecto, como era de los métodos de él, ¿verdad? Sí, hay que entenderlo. Método de Yo, dictadores. si hubiera sido, por ejemplo, totalitario, que es el Partido de la Liberación Dominicana y estos gobernantes que ha tenido el PLD que hubieran sustituido a Balaguer y le hubiera tocado entregarle a Balaguer
Lo mete preso a todos. Lo mete preso a todos. Sí. Para quedarse. Porque no era para que no es para quedarse. Porque no era odio ni ira. No, ni era robo. Era quedarse. Era interés político. Quedarse. Sí. Acuérdese cuando. Ese se aplicaba la técnica que dice que hay que llegar al poder como sea. Sí, y después quedarse en él como sea. Y quedarse ahí a como de lugar. Sí. Entonces. Un madurista. Esas son las prácticas. Madurista, ¿verdad? No, porque Maduro no tiene luces. Bueno, pero hay tiene que admitir tiene la mandaria. que el doctor Balaguer tenía luces. Sí, eso sí. Maquiavelo. Esas son las prácticas que hay que desterrar del sistema político dominicano para siempre. Esa que hizo Balaguer, que es una práctica indeseable, que es una práctica incorrecta y es una práctica que no es democrática. No, totalitaria. Entonces, y hace que gente que le han prestado servicio, gente que le han prestado servicio de primera línea a la patria, como Fulgencio Espinal, mueran desacreditados, parias sociales y parias políticos. No, y sin fortuna. Y sin nada. O sea, pero además mueren manchados. Como que fue un ladrón. No, todo lo contrario. Son gente que desde su tierna juventud, cuando eran dirigentes estudiantiles en la universidad, estaban luchando por la democracia del país. Entonces, esas prácticas son las que deben servir de ejemplo a la juventud y a los políticos dominicanos para desterrarla. Lamentablemente aquí hay gente que piensa así, en esa práctica balaguerista, quedarme bajo, no importa. Sea. Que llevarle la cabeza al que sea. Tenemos ejemplos recientes que no lo vamos a mencionar. No es necesario. Que pueden ser prácticas que usted la hace dentro de un partido o la hace fuera del partido. Pero esas prácticas hay que eliminarlas. Y en eso tiene que ver mucho una lucha que tuvo el mismo Fulgencio y el mismo doctor Peña Gómez, que fue sacar de la Constitución de la República el método de la reelección, porque la reelección es que lleva a eso. Si hay una cosa que los Estados Unidos tienen un sistema vigoroso, es que allá, si usted opta por un periodo, si decide optar por otro, son 8 años y se fue. Más nunca es nada. Y no se habla de usted jamás. Usted no es nada. Usted pasa la jet set. ¿Qué pasa aquí? Aquí usted dura 8 años y puede volver otra vez. Ahora dice que no. Pero viendo la debilidad del sistema, se modifica y vuelve y se modifica y vuelve y se modifica. Entonces, ¿qué pasó recientemente? Bueno, se aprobó que el presidente Danilo podía ir. El presidente Fernández aceptó, ¿verdad?, que es la otra parte del PLD, y aceptó también y recomendó y se acordó poner unos candados en la ley para que no se diera con facilidad que un presidente quiera perpetuarse. Bueno, pues esos candados no se han podido poner. Porque ahora mismo tenemos la opción de que el presidente no se puede reelegir, pero con la misma debilidad. ¿Usted sabe cuál es el mecanismo aquí? Del soborno a legisladores, y legisladores que están prestos a dejarse sobornar, porque esa es otra. No hay conciencia del legislador, del papel que debe jugar, sino que ellos están prestos a coger unos cuartos para modificar hasta el diablo. No importa que se lleven todo. Entonces, yo creo que la época es correcta para que esos candados que propuso el PLD y Leonel Fernández, ¿verdad?, se apliquen, porque lo que no es igual no es ventaja. Yo creo que una persona que llegue a la presidencia de la República y dure 8 años, bueno, pues ya cumplió. Y hasta para él mismo es una salida, porque ya usted en 8 años hizo lo que iba a hacer, ya no tiene esa presión. Porque, oiga bien, la gente le gusta el carguito, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Usted podría decir, no, yo lo dirijo todo, soy el hombre más importante del país, sí, es verdad, pero también tiene una serie de presiones y de problemas
y administrando escaseces como aquí, que tampoco el cargo es una cosa de rosa, Bueno, en eso... no es así, En eso la gente cree que es un relajo. A la que le llamó la silla de alfileres. No, pero es que le gustaban los problemático. Por ejemplo, un país como este, que está establecido en un sistema presidencialista, todo lo tiene que resolver el presidente de la República. La carga de trabajo, y no de trabajo, de presiones y de cosas, es bastante grande. De eso podrán hablar los que habrán sido presidentes, y hablará Danilo cuando salga, ¿verdad? Pero no es fácil. Entonces yo entendía que no eran 8 años, con 4 estaba bueno, pero aprobaron 8. Bueno, pues ya vamos a poner los candados para que nadie se perpetúe. Fulgencio en esa lucha fue víctima de ¿qué? De eso. Candado, dijo que Balaguer tuvo que tumbarlo. Duró 12, ¿verdad? Y volvió 12 con maña, y volvió y duró 10. Y hubo que quitarlo de mala manera. Hubo que quitarlo de mala manera. Sí. ¿Por qué? Porque no hay un límite, y usted coge, como le he dicho yo aquí, después de la revolución, ¿verdad? La revolución fue en el 65, en el 66 vino el primer gobierno de Balaguer democrático, de eso hacen ahora 51 años, ¿verdad? Entonces vamos a los periodos que han habido. Balaguer 22, Leonel 12, Danilo 8, ¿cuántos van ahí? Todo. No me quedaron los 8 de En 3 gentes lo han cogido todo. Entonces, los legisladores que tienen posibilidad de ser presidente, ellos no piensan así porque son un grupo de coco seco, diría yo. Pero ustedes pueden ser. Pero sí hay eso, porque ahora está Danilo, ¿verdad? Nadie sabe si ahora en el 17 aparece un Mesías y dura 12. ¿Usted entiende? Porque además el dominicano es débil con el que está ejerciendo la presidencia de la República, se vuelven genuflexos, le piden de todo, lamben, hacen de todo. No, y que él entonces da de uno todo. Puede, y da de todo, y sí, tiene una concentración de todo, y todo el mundo ahí atrás. Entonces, los políticos tienen que aprender a calcular hacia el futuro. Y tienen que entender que aquí lo que deberían ser son 4 años y nunca más. Nunca más. Ahora está 8, bueno. Pero la posición mía debería ser 4 y nunca más. Lo que usted no pudo hacer en 4 años, no vuelva más a hacer nada. Por eso en México también el sistema se ha mantenido y ha habido alternabilidad de otros partidos. En México son 6 años y nunca jamás. Aquí pudieran haber una propuesta de poner los 5 años y no volver más nunca. Bueno, y ya se acabó. Si hubiera institucionalidad, pues, eso es 8 pudiera funcionar. Hasta bueno hasta que para que ejerce la presidencia. Porque usted la ejerció en sus 5 años, hizo lo que va a hacer sin la presión de que tengo que hacer esto para reelegirme, o no lo voy a hacer porque entonces los votos no me van a dar para reelegirme. Bueno, usted lo hace o no lo hace. Salió de ahí, bueno, ya usted es un hombre ciudadano que goza de todos los prerrogativas de un expresidente de la República, una personalidad, pero no está sometido a la presión política interna y externa de una aspiración. Usted se imagina que usted después de cierta edad ya usted cumplió y entonces está pensando en volver y empiezan los acólitos y las cosas, pero es una cosa terrible. Cuando comenzábamos, decíamos que la semana fue plena de información y de acontecimientos. Comenzamos por dar el pésame a la familia de Fulgencio Espinal, darle el pésame a la generación también a la que él perteneció, una anterior a la nuestra, pero que nos juntamos en el camino de las luchas políticas en su momento. Y es porque pasaron otras cosas. Es oportuno, antes de hablar del tema de lo que pasó con el fin de semana con los encausados por el caso de Odebrecht, que deberíamos dejarlo para el segundo segmento, enlazar ahí lo que usted comenta, lo que está pasando a partir de esta misma semana en el Partido Revolucionario Moderno, donde el presidente Hipólito Mejía acaba de lanzar su proyecto H20 y ya puso incluso un vocero para eso, y fue más lejos. El presidente Mejía dijo que él va a ser un imitador de Balaguer y Bosch, que nunca se retiraron. Lo que usted acaba de plantear. Estamos hablando. El presidente Mejía tiene 76 años, tengo entendido, sí, actualmente.
para completar su H20, si fuera electo presidente, estaría en el umbral de los 80 años. Y él aspira a presidente. Bueno, pero Balaguer tenía 90 y pico y estaba ahí. Bueno, ¿y cuál es la herencia de Balaguer? Pero ese tema también lo hemos tratado aquí. Es que el ejemplo al sistema dominicano, todos queremos imitar los tres grandes líderes. ¿Cuál es la realidad? Mire, Balaguer se murió viejo aspirando. Juan Bosch también, Sí. Y Peña Gómez con un cáncer terminal también aspiró. Se murió candidato. Se murió candidato. Entonces, ese es el ejemplo que la gente tiene. Todos quieren ser Balaguer. Sí, pero el mundo... Todos quieren ir y quedarse ahí. Por eso es que no hay relevo. Por eso es que no hay alternabilidad aquí en este país. Por eso. Balaguer nunca habló por un celular, ni le puso la mano a una tableta, ni a un teclado de una computadora. Sí, era un hombre de otro tiempo. De otra época. Juan Bosch escribía en una maquinilla de esa, que había que darle para acá y para allá. Y cambiarle el color de la cinta. Y el más moderno de ellos fue Peña Gómez. Sí. Y murió sin ascender al poder, porque el entramado político que tenía el diseño del sistema estaba hecho para que gente como él no llegaran. Y no llegó. Y él, ya en la postrimería de sus aportes políticos, enmarañó más el tema de la Constitución, pero hay que decir a su favor que en esa Constitución del 94 hizo poner la no reelección. Sí, la puso. La hizo poner. E hizo poner la segunda vuelta para que los presidentes electos sean legítimos. Sí. Y sean fruto de una mayoría. Aunque a él le afectara. Aunque a él le afectó. No el truco ese de Balaguer que sacando el 30% siempre ganaba. Acuérdese de eso. Siempre ganaba. Era con un truco de cámara, como diría el pequeño. Pero ya el mundo es otro. Ya el mundo es global y el mundo es de la gente inteligente ahora. Entonces, y de la gente moderna. Debe ser de la gente moderna el mundo. Pero moderno no es un nombre, ¿no? Moderno también es una actitud y moderno también es una asimilación del conocimiento en los tiempos actuales en que se vive. Entonces ya en el Partido Revolucionario Moderno ya hay dos precandidatos. Ya la vida institucional de ese partido se vino abajo. Los que estaban luchando ahí de que por hacer una convención, para elegir autoridades, para darse estatuto, para convertir eso en un partido que todavía no lo es. No, eso va ahora. Etcétera. No, ya ahí lo que hay es una lucha de grupo. Con cara a las presidenciales del 2020. Subyace eso. Eso es lo que hay, porque el lanzamiento temprano del presidente Mejía, ese ruedo, ya marcó eso por ahí, porque Luis Abinader sigue en campaña. Luis no se ha parado. Y entonces ya ahí hay dos grupos. Eso mismo es lo que tiene al Partido de la Liberación Dominicana paralizado. El tema de las aspiraciones, de quién va a ser. Los dos grupos. Los grupos. En el PLD la cosa es peor. Es un secreto. En el PLD ya hay gente que ni se habla. Bueno, ya hay. Y con heridas tan profundas que no hay manera. Como se puso el PRD hasta que se dividió. Eso llevó al PRD al hoyo. Sí, casi a la extinción. Hay un librito. Sí, casi a la extinción. Hay un librito que aquí lo escribió el PRD, un libro de cómo dar los pasos para salir del poder y desintegrarse. Y de acabarse. Sí, desintegrarse. Entonces el PLD ha ido dando paso por paso. Siguiendo el libreto. Lo que dice el librito. Siguiendo el libreto, sí. Siguiendo el libreto. Lo que vemos ahora mismo. Sí, ahí está el caso del comité político. No han podido reunirse. No es que no han habido aprestos para hacer las reuniones. No. Las reuniones se han tratado de hacer, pero las contradicciones y los enfrentamientos internos que no salen son tan grandes que no ha habido forma de reunirlo. Fíjese que el caso de Odebrecht fue la tapa al pomo. Sí, ese lo vamos a analizar a profundidad. Al pomo. Mire, esta semana vi yo un ministro, un gordito, él, diciendo que es gordito porque come mucho y le empina el codo bien. Es bueno comer. Sí, tira. Y es bueno. Él decía que ya en el PLD no se aspira a un líder unificador porque no lo hay. Que ellos lo que aspiran a un partido unificado.
Fíjese bien cómo se ha cambiado el discurso ya. Sí. Ya ni siquiera los que son ministros, que se supone que son seguidores del presidente, o del que firma el decreto, son seguidores, ni siquiera ellos admiten que ese es un líder unificador en su partido, porque están siguiendo el libreto. Y eso es lo que va acumulando descrédito al sistema. Esa propia situación del Partido Revolucionario Moderno llama a reflexión de hasta dónde están perdidos en la realidad de que no son tiempos ahora de estar sacando candidaturas, de que son tiempos de aportar soluciones a problemas que tiene el país. Aquí hay serios problemas, doctor. Yo quiero que usted y yo hablemos de ese tema, que pongamos de nuevo el tema que se ha puesto aquí en los ayuntamientos durante años, de las relaciones dominico-haitianas. Y de eso yo no oigo hablar a los líderes, y lo que hablan es desaguisado, como uno que dijo hace pocas horas que aquí no hay ningún problema de invasión haitiana. Ajá. Sí. Vamos a ver. Y esos son los líderes políticos que se manejan así, y el silencio del gobierno manejándose así. También vi esta semana a un ex director de migración, muy profesional él. Pero vamos a la pausa. Cuando fue. No, vamos a volver para hablar del tema de Odebrecht. Pero bueno, para ver cómo los líderes se desconectan de la realidad. Sí. De ese tema dominico-haitiano, vi a un ex director de migración, que es muy profesional él cuando fue director, diciendo que cuando él salió no había ningún avance en el tema de la regularización, y que de buenas a primeras aparecieron 250,000 de gente regularizado. Son temas para que la clase política ponga eso en discusión. No es un problema. Ahora no es tiempo de hablar de candidatura. Mire, el tema de los haitianos es bastante espinoso, porque es innegable que en el país hay una invasión de haitianos. Lo hemos repetido aquí, lo vamos a decir otra vez. Usted anda a un paraje, una sesión, por pequeña que sea, una loma en el medio de la cordillera septentrional, la cordillera central o donde quiera usted va, y eso está lleno de haitianos. Lleno de haitianos. Pero no hay que ir a la loma, doctor. Y sale el canciller. Vaya a los pueblos. Sale el canciller. A los pueblos turísticos, vaya. Pero la verdad que es verdad que un carguito pone, esto es un dominicano auténtico del picapiquismo y el lambonismo, porque es una cosa increíble. Cómo el canciller sale diciendo que aquí no hay ninguna invasión de haitianos, que aquí es una campaña, que ahí no hay campaña. Pero ¿dónde que usted tiene los ojos? Bueno, quizás es que él anda tanto en aviones y está tan internacional que él quizás no sabe la situación del país. Porque eso también, pero usted está loco, usted está lleno de haitianos y eso lo sabe todo el mundo. Pero oigan lo que está pasando aquí. Ahí salió el ministro de la Fuerza Armada hablando que la frontera está sellada, que está controlada. Usted que sabe lo que es la frontera, que son 3 puertas y una supuesta en Pedernal, y la frontera de que sellada, que están controladas y selladas, que sé yo. ¿Qué frontera de qué? Eso es un monte que cruza cualquiera como si nada, para aquí y para allá, no importa. Entonces, el CEFRON, ahí hay una denuncia de un diputado de Dajabón que dice que lo que está pasando con los haitianos, que vienen y los guardias dejan entrar 50 haitianos con su carnet. Cuando están aquí le quitan el carnet. Y con esos carnets vuelven y traen 50 más, porque todos se parecen. No, es un tonto igual. ¿Usted está entendiendo? Entonces se ha dado otra cosa con los carnets de identificación que hizo el gobierno, una inversión grandísima. Para nada, porque no aplicaron el plan. ¿Usted sabe qué pasa? Que ahora todos los haitianos tienen carnet. ¿Y el carnet que hizo el gobierno es digital? No, que digital. Entonces, yo lo voy a traer. Eso lo hace cualquiera. Lo voy a traer la próxima semana. Eso lo hace cualquiera. Mire, entonces, ¿qué pasa? Ahora todos los haitianos tienen carnet. ¿Cómo? Falso. Claro. ¿Cómo hacía la cédula ellos? ¿Cómo hace la cédula aquí? Falso. Entonces, este es un asunto que hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. ¿Y los políticos? Y no huyéndole.
por lo menos viendo campañas los falsas, gubernamentales. Viendo campañas falsas. Por ejemplo, el canciller que ve de que una campaña falsa, porque está bien que usted... No, y el de la Fuerza Armada también dijo lo mismo. esté yendo también en el gobierno, pero deje de estar lambiendo, compañero Vargas, porque también y todo, no ande negando la realidad. Pero ¿y dónde que usted tiene los ojos, compañero Vargas? Usted tiene que ver bien que esto está lleno de haitianos, pero usted está... ¿Y qué es lo que le está pasando? No, pero el compañero Vargas, como dice usted, sabe, porque se mueve el mundo de la construcción. No, en su avión. Que eso está lleno de pero no, pero el problema, pero no es la construcción, es que ahora se ha incrementado de manera exagerada. Pero... Y usted, pero es gusto que usted ande el país. No, yo ando el país. Es el país entero. Pero son las cifras las que hay que manejar para el propio gobierno. El gobierno a través de 2 ministros ha negado eso. Ajá. Pero son las cifras. El Ministerio de Salud Pública dijo cifras, que está dedicando el 35% de su presupuesto en los hospitales a atender parturientas haitianas. Esas son cifras, eso no son inventos. Y en el área de educación pasa otro tanto. En el área de agricultura pasa otro tanto. Son cifras las que se están manejando. No son problemas de sentimiento, de racismo, como dice la OEA y de cosas de esas. Se trata de que la República Dominicana tiene que estar compartiendo su presupuesto con un país que ni presupuesto tiene. Y entonces la realidad, y como siempre he dicho yo aquí, esa situación de extrema pobreza y falta de desarrollo de Haití vive lastrando el desarrollo nuestro. Totalmente. De eso que se trata, no es un problema de sentimentalismo, ni de nada de eso. No, esto no es sentimental. Y la solución a eso, antes de ir a la pausa, tiene que ser una política de Estado que tiene que comenzar por trazar la frontera. Y aquí lo hemos dicho. Hagan una carretera a lo largo de toda la cinta fronteriza, una carretera que bordee toda la cinta fronteriza, y a través de esa carretera se ponen los controles. Y mande la Fuerza Armada para allá. Mándelo a todos esos guardias que están para eso según la Constitución, no para estar lavando perros o bañando perros aquí y empujando carritos de supermercado en la capital. No, pero mándelo para la frontera eso. Mejores. No, estarán mejores, pero esa no es su función. Hay otros que cobran y nada. Bueno, no hacen nada. Peor que eso. Nada más cobrar. Peor que eso, pero existe la categoría de los bañaperros, acuérdese. No, los bañaperros son, tienen por lo menos un oficio. Que lo definió un presidente, por cierto. Entonces, eso es una solución que lleva inversión, pero el país algún día tiene que definirse como nación, y cuáles son sus intereses presupuestarios, financieros, de índice de pobreza, que todas esas cosas en las que aparecemos nosotros en los primeros lugares de su desarrollo van ligados a esa realidad que tenemos de cargar la pobreza de Haití. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Que en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Ya abrió sus puertas en el Ensanche Quisqueya la lavandería y sastrería Idelcha 2, con servicio a domicilio en la Guarocuya número 41, esquina Doctor de Filló, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-8832, y nuestro local principal en la calle Penetración Norte, esquina 10, local 6, Residencial Santo Domingo, teléfono 809-537-5223. Lavandería y sastrería Idelcha 2, hacemos todo tipo de alteraciones. Lavandería
lavandería y sastrería y Delcha 2. Bien lavado, bien planchado. Patiño y Rosario Comida Empresarial, la solución total en la comida de empresas, picaderas y buffets para toda ocasión. Más de 10 años en continuo servicio son nuestra mejor carta de presentación. Kilómetro 14 de la autopista Duarte, Residencial Madrid, con los teléfonos 809-238-0298 y 809-309-5306. Patiño y Rosario Comida Empresarial, calidad, higiene y buen precio. Bueno, el fin de semana también, doctor, estuvo caliente el área de la judicatura, porque se estuvo conociendo la apelación a la medida de coerción dictada al grupo de políticos y empresarios ligado a la llamada corrupción de Odebrecht. Y ahí se puso al desnudo todo la falsía de lo que había elaborado el Ministerio Público para encauzar a este grupo de ciudadanos. Porque cuando se le da la oportunidad a la gente de hablar, la gente habla, pero sobre todo cuando se juntan jueces, que no uno, con dueño, no un grupo, que es difícil tenerlo, que alguien lo tenga en un corral, entonces los jueces aplican los criterios que dice la ley. Y ahí vimos como la Corte, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, convertida en Tribunal de Apelaciones, conoció estas medidas, o las revisó, y dictaron que la mayoría de los acusados no tenían por qué estar presos. Pero sobre todo, y fue lo que resaltó del proceso, la presidenta de esa Corte de Apelación hizo unos pronunciamientos para la República, la jueza Miriam Germán, que en principio ya dijo, me van a acabar, fue lo primero que comenzó diciendo, por lo que voy a decir, pero resulta que no, que de los dos extremos, de los procárcel y los anticárcel, y todo el mundo ha tenido que admitir que ella finalmente salvó la dignidad del sistema de justicia, cuando dijo que ahí lo que había era un disparate de expediente, y que así no se le hace ningún favor a la República, ni se le hace ningún favor a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. Al contrario, se le hace una maldad. Sería bueno saber si es que la gente que estructuraron ese expediente son parte del sistema de corrupción del país, porque es un favor que le han hecho a los que medran en la sombra para perjudicar a la República. Lo que dice la gente en el pueblo, ¿eh? El pueblo que usted sabe que yo represento. Fue lo que usted representa, sí. A la plebe. Una parte del pueblo dice que ese expediente lo hicieron así a propósito. A propósito. Para que se cayera. Eso dice en una parte. Otra parte dice que es la incapacidad que tuvo el Ministerio Público. Recuérdese que aquí analizamos la primera vez, ¿verdad? Y cuando vimos el desarrollo del juicio de las medidas de coerción, dijimos que el juez que estaba apoderado hizo una barbaridad. Él escribió 2 libros y él se fue en contra del libro de lo que él escribió. Que parece que también le escribieron un libreto. Entonces, ¿qué era lo que mandaba ahí? Eso, garantía económica, ¿verdad? Sí, además son delitos económicos. Presentación periódica. Sí. Y que siga la investigación. La Corte de Apelación vino a corregir eso, que trancaron a esa gente 40 días ahí de manera abusiva, sin tener un expediente bien hecho, porque lo dijo la magistrada Miriam Germán. Porque en Brasil uno habló, pero ¿y cuál es la prueba? Pues ese hombre no se entrevistó aquí no se investigaba, entonces eso no es sustento. Por ejemplo, pusieron que en el patrimonio uno de los implicados tenía una casa y la perdió en el banco por falta de pago de cuota.
Y eso estaba ahí en el... usted vio el error de Roberto Rodríguez de que de 100 millones y era 1 millón de pesos. Eso no es un error, no. Son maldades. Son maldades. Son maldades. Y entonces pusieron, por ejemplo, a Pacheco, que recibió dinero en el 2007 y él no era diputado. Y a Andrés le aplicaron cosas cuando él no era senador ni era presidente del Senado. Entonces, yo entiendo a veces que ese fue un expediente hecho con una maldad dirigida, viendo esos errores, pero errores infantiles. Sí, porque parece que no lo leyeron y llevaron eso así. Entonces, cuando usted coge la parte del Ministerio Público, usted la analiza desde el principio, la participación. Un día fueron unos fiscales, después fueron otros, lo cambiaron. Y ahora en este último también lo cambiaron. Entonces ahí hay una debilidad en la elaboración de ese expediente que ha llevado a eso. Y no es, inclusive la magistrada Germán dejó entrever que eso se va a caer todo. Por lo siguiente. Fue lo que dijo. Mire, es por lo siguiente. No lo tienen ahí lo que ella dijo, pues bueno, hasta ponerlo porque... Mire por qué se cae. Está ahí lo de la magistrada. Ese expediente fue hecho por gente o que tenía un libreto para hacer varios tipos de maldades, o porque desconocen cómo se maneja hoy día la toma de decisiones en la justicia. Cuando existía el Código de Procedimiento Criminal, bueno, la mayor carga para la toma de decisión en un juicio era la íntima convicción del juez, lo que el juez estimaba de lo que le habían expuesto, y ese formaba un juicio, y de ahí salían decisiones al estilo Severino, con lo que Severino creía, y 30 años para todo el mundo. Ahora no, ahora el juez tiene y está obligado a valorar las pruebas. Si el juez falla sin tener prueba contra un imputado, ese juez es pasible de ser sometido. Que yo me imagino que al juez que dictó la prisión le vendrán los palitos más adelante, porque ya también hay consecuencias. Cuando usted violenta los principios del Código Procesal Penal, claro, usted está también incurriendo en corrupción del sistema. Usted también está corrompiendo el sistema. No necesariamente por dinero, pero puede ser por maldad. En este caso. Entonces, aquí la acción pasiva o activa tiene consecuencias para los que aplican la ley. Entonces, visto eso, la magistrada Germán, que analizó el expediente, que nada más no se limitó a analizar la sentencia o la resolución que dictó el juez actuante en el proceso en primera fase, saca conclusiones, igual que los demás jueces, excepto una jueza que dijo que ahí habían evidencias de que a futuro eso se va a caer, porque además el expediente ese no puede variar el expediente. No. Ya lo que está depositado ahí son las pruebas. Esa es. Ya no pueden aparecer más gente, ni más pruebas, ni más casos, ni más delaciones, ni más nada de eso. Lo que se le notificó a los acusados es por lo que se le va a juzgar. Y el día que eso vaya precisamente en manos de los jueces de la Suprema Corte, porque tienen privilegio de jurisdicción, porque hay legisladores y en su momento había un ministro, ellos tendrán que decidir en base a la prueba que valoren, que eso no tiene sentido. Sí, pero si las pruebas son tan débiles. No tiene sentido. Porque el caso de República Dominicana, contrario a otros casos de la famosa firma brasileña, tiene alguna especialidad. Porque aquí resulta que el representante que ellos eligieron hace muchos años, le hicieron un contrato de representación, que es el señor Rondón. Y es lícito. Que sigue preso, sí que es lícito y está registrado el contrato. Y cuando el señor Rondón lo llamaron a declarar, dijo que no había todo. Él le dijo a esa gente de la Procuraduría: miren el contrato mío, yo recibí el dinero en función de mi condición de representante y no he sobornado a nadie. Que usted se ría de eso es otra cosa. Usted puede reírse a carcajada frente a Rondón cuando le dijo eso, pero no puede inventarse un expediente en base a lo que usted supone y en base al motivo de su risa. Pero es que es la evidencia. Yo dije aquí en los ayuntamientos, cuando Rondón dijo eso, el gobierno que tenía que llamar y decir: ven acá, 92 millones de dólares y tú pagaste los impuestos. Pero eso vamos a resarcir el Estado por ahí. Pero la parte... Y si Odebrecht dijo que sobornó
pague también lo que eso significa de cara a la ley. Pero es que tenemos que irnos a los inicios. ¿Cuándo arranca este lío? En diciembre, 15 de diciembre. Dejan pasar el tiempo. Yo no sé si le avisaron o no, pero hicieron unos allanamientos a la oficina de Odebrecht, pero ya eso estaba en camino. Ahí se sacó papeles, se hizo todo lo que se iba a hacer. Y la oficina de Rondón también, con el debido tiempo prudente para limpiar. Claro. Ese es uno. Usted hace una preauditoría. La otra es que hicieron un acuerdo con la compañía para pagar de que el supuesto soborno, el duplo, cheleado. Sí. No juntos, cheleado. Perfecto. Con lo que se van ganando aquí. Pero en el acuerdo está que no pueden meter preso A ningún funcionario de esa compañía. Si aquí hubiera cogido el procurador y coge y cita a los funcionarios de esa compañía para que hablen aquí, no, que no pueden ir porque tienen medida en Brasil. Bueno, pues vamos a un cuerpo de fiscales a Brasil a interrogarlo, como hicieron en Perú, para que hablen y digan. Porque ahora usted liberó de causa a los funcionarios de esa compañía. Sí. Entonces, al final, ¿qué va a pasar? Ya no hay caso. Que van todos para afuera. No hay caso. Van todos para afuera. Al final, ¿quién va a perder? El sistema, que va a ser cuestionado porque aquí la corrupción anda como si nada y sigue impune. Esa es la realidad que vamos a vivir los amigos televidentes. Y entonces, ¿quién es culpable en este caso de la impunidad? No seguir en esa cosa. Doctor, ¿quién es culpable de la impunidad? El gobierno, porque el gobierno que ha propiciado el procurador con su No, el procurador tollo. no lo meta, porque el procurador tiene aquí unos chilenos que están haciéndole los estudios y el perfil para aspirar a la presidencia de la República. No lo meta ahí, porque es un daño que usted le está haciendo. Ajá, ¿y por cuál partido? Pues el del PLD. Ajá, ¿y qué importa? Y Temístocles también es del PLD. Usted sabe cómo son los cargos. Temístocles no es del PLD. Que en este caso, y tiene gente Temístocles. Mire, que en estos casos. Y el procurador tiene fiscales ineptos. Pero se gana, ¿no? Usted sabe que en estos casos, como el del funcionario, como le pasa a Vargas, el coro de áulico, eso es lo más dañino que hay alrededor de un funcionario, porque el coro de áulico le exacerba el gusanito de la aspiración y le dice: usted sí lo está haciendo bien, usted es un hombre del carajo, mire, ahora usted ha tomado la medida, ha trancado a esa gente, usted sí es, la valoración suya en el pueblo es la del carajo, para que él empiece a soltar. Como la teoría de... A Alexis le hacen a Vargas de que tiene un 15% de la población, yo no sé dónde diablos es eso. Como la teoría científica de Funda. Pero el coro de áulico, ese sí es bueno. Pero usted sabe lo del coro de áulico. El coro de áulico hace todas esas alabanzas y esas buenas mediciones, ¿verdad? En la mente de ellos. Sí. Pero su objetivo, ellos saben que están cogidos y que no tienen ninguna posibilidad. Pero cobran. Ellos sí cobran. Y eso le garantiza que el funcionario en ejercicio le dé una serie de facilidades para aumentar los emolumenticos que necesitan. ¿Entiendes? Sí, entonces, el funcionario que llega a un cargo debe saber eso. Digo, el político que tiene ejercicio de dar cuenta. Lo que pasa es que el sistema político dominicano está lleno de brutos, de gente que no entiende ni digiere las ideas. Y que no saben. Que no digieren las ideas, que van a los eventos a votar. Pero usted los nombran y lo pone loco el coro. Sí. Usted sí es, pero embuste. A todos los niveles eso se intenta. Bobo el que se deje enredar en eso. Vamos a una pausa. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones, y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. En toda la tierra reina la esperanza,
los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Un buen corte de pelo y el cuidado de la barba son fundamentales en estos tiempos. De las manos del estilista profesional José Abreu está Barba Spa. Barba Spa, celosos con el cuidado del pelo y la barba. En la Guarocuya, número 38, casi esquina Doctor de Filló, en Sánchez Quisqueya. Barba Spa, para reservaciones 829-769-7546. Barba Spa, la presencia lo es todo. Bueno, doctor, parece que el continente va a tener que aprender a hablar portugués o portuñol, ¿verdad? Porque todo gira ahora en torno a Brasil. En Brasil también se acaba de dar un fenómeno político trascendente esta semana. Pues resulta que el precandidato puntero para las elecciones de 2018, que es el expresidente Lula da Silva, acaba de ser sancionado o condenado nada más y nada menos que con 9 años y medio de prisión por su participación en un sistema de corrupción pasiva, como dice un juez que hay allá. El sistema brasileño es muy sui generis en cuanto a cómo maneja los expedientes. Es un juez allá que él es como si fuera un fiscal y él dicta sentencia y no hay audiencia y nada de eso. Entonces eso pasa a una segunda instancia, que si es ratificado eso ahí en segunda instancia, entonces ya Lula va preso. Ya no es que tiene que desentenderse de eso de querer aspirar a presidente, sino que va para la chirola. Pero paralelamente a eso, al presidente actual, que se subió ahí traicionando a su jefa, también le tienen la olla caliente ya, por el mismo tema de la corrupción. Y en Brasil parece que se avecina un tiempo tenebroso donde no habrá quien dirige el país, porque quitaron a la que era presidenta, el vicepresidente que la quitó con una conspiración terrible ahí, está casi preso. El que aspira está casi preso. El que manipuló el Congreso para quitar a la Rosé está preso. Es decir, ahí aparentemente no va a quedar quien dirige. No, ¿usted sabe por qué? Eso es peligroso. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque ellos tienen un sistema de justicia más o menos correcto, pero en la parte política todos están salpicados de la corrupción. Todos cogieron cuartos de eso que se llama Petrobras. Todos cogieron cuartos de Odebrecht. Todos cogieron cuartos de una industria cárnica. Todos cogieron cuartos de Andrade Gutiérrez. Y son 4 constructoras grandes. De las 4 cogieron cuartos todos. Y de la industria cárnica también. Y de Petrobras hicieron un desastre. Y ahí sí es verdad que la corrupción se regó. Entonces todos esos políticos que se han beneficiado están hoy manchados y están hoy con problemas en la justicia, porque allá la justicia independiente, si eso fuera aquí sale un juez y le da un palo, no, aquí no hay nada, porque ese es el problema. Y me faltó mencionar que el candidato que quedó en segundo lugar frente a también está manchado, está calladito. Sí, porque tiene un expediente. Sí, todos tienen un expediente. Entonces, ¿qué pasó con Lula? Bueno, Lula era el ejemplo del socialismo en América. Sí. Y de la lucha de la clase obrera. Ese ejemplo ha terminado porque Lula fue el patrocinador de la corrupción. El gobierno de Lula fue bueno, pero recuérdese que quien dejó las reformas y quien hizo todo fue Fernando Enrique Cardoso. Sí. Y él se benefició de eso. Es como Balaguer y Jorge Blanco. Jorge Blanco hizo la reforma
dejó la cosa prendida y Balaguer se benefició de eso. Y lo trancó. Y ese lo trancó, Sí. pero ahora Lula tranquilo. Lula le llegó y armó todo ese entramado corrupto. Por ejemplo, Lula vino aquí. ¿A qué fue que vino? Fue a promover su Odebrecht, ok, Sí. sus empresas. Y usted podría decir, bueno, eso es correcto de un presidente. Sí, es correcto si usted no coge cuarto. Si usted lo hace bien, y si la Pero empresa si lo usted- hace bien. Si usted coge cuarto y la empresa Sí. es una corrupta, Sí. delincuente reconocida ya y admitida por ella misma, que ha pagado multa, usted sabe lo que había ahí. Entonces lo acusan de un apartamento de que le dieron 3 millones por un lado. Esa es una sola acusación, son 5 que hay. Sí. 5. Y la primera Entonces, le sale 9 años y Al medio. salir eso de 9 años, él la va a apelar, pero le quedan 4. Con el mismo juez. Tiene que ganar la apelación con el juez, que no es fácil. Un Severino que tienen allá. Ahora dicen que el juez aspira a presidente también. Al final, esa sociedad civil a la que pertenecen esos jueces, siempre lo que Sí, aspiran atrás es de eso. es Él se detrás va a de- llevar a todo el mundo. Sí, para después yo soy el salvador del El juez mundo. se va a llevar a todos. A todos lo va a condenar. Y entonces... Anda persiguiendo mire, a Dilma también. Entonces, ¿qué pasa? Ayer se dio eso. Digo, ayer no, el miércoles. Sí. Hubieron unas manifestaciones a favor. Contento porque Lula está Casi preso. casi preso. Y otra en contra de que son Defensores seguidores de de- Lula. Sí. Entonces la sociedad brasileña está atravesando por eso. Porque por una acción corrupta de los políticos, que es una cosa que yo quisiera que aquí llegara. Que las acciones corruptas se paren y que los de aquí vean. Ahora, lamentablemente aquí no hay justicia independiente. No, aquí, Ahí es que está la clave. aquí hay algunos jueces respetables. Algunos, pero esos son minorías. Pero hay muchos jueces con dueños. Jueces No, con dueños. aquí hay jueces que... Sí, sí, con dueños, con dueños. que Ese es el caso de no. Brasil, pero imagínese cuando caiga la dictadura del Guagüero en Venezuela, cuando se destape aquello, cuando aquello se destape, No, ahí van a haber turbas saqueando. entonces y acabando con todo el socialismo morirá. No, porque el famoso socialismo del siglo XXI está de capa caída. Mire, eso era un eje que lo encabezaba Lula, después estaba Chávez, en Argentina la Kirchner, Correa, Evo Morales, bajaba Nicaragua, Cuba y República Dominicana con el PLD. Si usted va analizando, queda Cuba, que es una dictadura. Sí, pero Cuba es el que lidera todo eso. Y después está Nicaragua, que se mantiene ahí con problemas ya económicos. Entonces Venezuela con problemas. PLD con problemas. Brasil al borde del precipicio. Correa ya no está. Evo ha ido retrocediendo un poco. Y en Argentina eso murió. Entonces esa es lo que hay sobre la mesa en cuanto al socialismo famoso del siglo XXI, pero todo era en base a 2 cosas. Primero, al petróleo venezolano que Chávez daba, y segundo, a la maquinaria corrupta de Brasil. De Brasil, que incluía bancos de financiación pública, y por eso se armaban con perfección los expedientes y se financiaba No, y compañías. todo estaba preparado, y aquí al gobierno le conviene que los que siguen presos por el caso de Bre lo suelten para que eso se enfríe, porque si esa bataola brasileña vuelve y cae aquí, el problema no se va a quedar para que lo falle un juez con dueño. Los ayuntamientos regresan la próxima semana.